Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Esto no es una clase, un día más, una semana más. Un saludo a todos. Les saluda Enrique Rodríguez y yo saludo a Úrsula Martín Moreno. ¿Cómo estás, Úrsula? Hola Enrique, buenos días. Aquí desayunando. Ya Desayunando. en el parte meteorológico ya se avecina un puente de marzo, se avecina Semana Santa, se Se avecina, juntó, ahora se se juntaron juntó lo los lavado puentes. con el planchado. Sí. Exacto, el puente del 2020 se unió al del 2021. Así es, así es. Una coincidencia ahí interplanetaria, cósmica. Pero todos sabemos como yucatecos que esto va a traer muchísimo calor. O sea, ya se está viendo, ya está llegando ya llegó el calor de manera fuerte. No sé, ¿cómo lo ves? Sí, ya hay muchísimo calor. Yo ya empecé mi look de shortcito y playera Sí, sí, para sí, todos sí. lados. Y chancleta. Ayer vi la foto de un amigo, un amigo en común, donde ya sacaba su alberca inflable ahí muy plácidamente Sí lo remojándose. vi, está. Un saludo a él, no lo menciono por si no quiere que se sepa lo de su alberca, no por nada malo, sino porque a lo mejor pues no quiere que se le llene de invitados la casa, menos ahora con COVID, pero tenía ahí su alberca, disfrutando ya del verano yucateco que tarda como 8 meses y luego viene una especie de primavera, pero no hay O mucha sea, transición. normalmente la gente está ahora esperando la primavera, pero nosotros, la No, para primavera nosotros es es, la entrada al no, no, verano no, gigantesco. esto es para quienes nos escuchan y nos ven, estamos hablando de que, bueno, ya estamos ahora pegándole a los 35, 38 grados en algunas entidades del estado, pero fácilmente vamos a llegar a los 40 grados. Pues lo vamos a superar tranquilamente. Úrsula, ¿qué comes? Siempre tienes algo antojadizo, eso se ve como, ahora sí es chocolate, ¿no? Ahora Como es dirían chocolate, es algunos de los chocolate. suscriptores, dirían que no es chocolate, tú te matcha, ahora sí es chocolate. ¿Chocolate con qué? Porque eso también se ve rico, ¿no? Es un Como, cuernito, es un un cuernito. cuernito, tómala, Está muy rico para tomar con chofer. chocolate. Hacer Ujú, chuc, ¿no? Lo decimos en Yucatán, delicioso. hacer chuc. Justamente estaba yo pensando, no del chuc, pero estaba yo pensando, a propósito de que hace un año que fue que días más, días menos, que se decretó esta famosa cuarentena a nivel mundial, ya Italia, ya España, ya Asia, algunos lugares ya se estaba llevando a cabo esta onda del confinamiento, de la famosa cuarentena, que nunca fue cuarentena, que nos estábamos encerrando, que la gente estaba muy contenta, entre comillas, porque no sabíamos de qué se trataba este virus, la gente bromeaba al respecto, la gente hace un año diría cosas que no diríamos hoy para nada, bien por respeto, bien por corrección política, bien porque ya no las creemos, pero al inicio, hace un año de la pandemia, eh, pues se dijeron muchas cosas, hicimos muchas cosas y pues me parece que es interesante como echar la mirada atrás y hacer un recorrido y tratar de recordar cómo estábamos hace un año. Yo me acuerdo muy bien, no sé si con eso quisiera dar inicio a la charla. Yo no sé si la gente se acuerda, nos gustaría que, bueno, si nos están escuchando en Spotify, iVoox o iTunes, Anchor, vengan a YouTube a darse una vuelta y dejar sus comentarios. También en 2020 Yucatán pueden ustedes dejar sus comentarios, aunque por lo general la gente no lo utiliza, pero bueno, ahorita estamos pidiendo comentarios. Si llega a suceder que tengamos un número considerable de suscriptores, vamos a estar odiando los comentarios. Pero bueno, de momento, sí, pues que dejen sus comentarios o que nos lo hagan saber para qué recuerdan de aquí a un año, qué se estaba haciendo, qué estaban haciendo hace un año y qué se estaba haciendo hace un año. Yo nunca voy a olvidarlo, yo estaba dando una clase, mi última clase sin saberlo. Cuando yo terminé la clase, al día siguiente nos estaban mandando un correo electrónico donde nos informaban que teníamos que permanecer hasta nuevo aviso, aunque se pensaba que iban a ser nada más 40 días, resguardados por cuestión sanitaria para una contingencia, una medida de contención sanitaria por el virus que ya había llegado a México. Y pues nada, nunca supe ni tomé en cuenta que yo nunca más volvería a estar presencialmente frente a un aula hasta el día de hoy. No sabemos cuándo vuelva eso a ocurrir. No parece ser por las circunstancias y el contexto que vaya a ser cercano.
Pero hubieron varias cosas, ¿no? Que ocurrieron justamente esa semana, coincidieron varias cosas en las cuales a ti te tocó participar y compartir conmigo, que justamente después de esa clase, que habrá sido que martes o jueves, ya no me acuerdo, tú tienes una memoria Fue el martes. impresionante. El Fue martes martes, y el jueves todavía no se pensaba que se iba a suspender. ¿Te acuerdas que sí, sí, estaba? sí, sí, estaban como... Y ese día, De hecho hay que decir algo para la gente que nos escucha. El jueves estaba planeado, o sea, yo di clases el martes, pero el jueves estaba planeado que Úrsula fuese a dar una charla presencial con mi grupo, con el que yo estaba trabajando ese semestre, sobre todo el proceso de la apicultura en las comunidades rurales. No pudo darse esa clase y el jueves y no pudo Úrsula. Úrsula el año anterior con otro grupo ya me había acompañado a dar una clase bastante exitosa, debo decir, que fue de mucho agrado de los alumnos, pero en esta ocasión no pudo ella llegar y estaba contemplada ya así programada con fecha y todo y no pudo, ¿no? sí, sí, se canceló todo. Se Y canceló. justo también ayer exactamente se cumplió un año de la locura del papel de baño, que fue en todo el país, pero Sí, en Mérida fue el sábado, el año pasado fue sábado 14, ¿no? O fue sábado, sí, sábado 14. sí, O sea, hoy se cumple un sí, 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 año un año. de la locura del papel de baño en Mérida, en Los, el Costco, que era, o sea, que ya se había visto en el norte del país y eso, pero como que el sábado la gente dijo, sí, hoy es el día de ir a comprar papel de baño como si no hubiera mañana. sí, 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 Vamos a el fin comprar. del mundo se Sí. catalizaba a través de la compra de papel de baño, ¿no? Ujú. Porque Sí, sí. es mejor morir con esas áreas del cuerpo limpias que, que de otro modo, ¿no? Entonces, mejor si vamos a morir todos, vayámonos al cataclismo limpios. Entonces, ahí Exactamente. se compró, Exactamente. ya se ha explicado hasta la saciedad desde la psicología social y desde las cuestiones colectivas de cómo funcionan las masas, las turbas, que bueno, esto responde a una idea de cómo la gente cuando ve que alguien hace algo, por ejemplo, si de repente en un lugar concurrido alguien empieza a correr, lo normal es que la mayoría de la gente empiece a correr sin entender por qué están corriendo. Bueno, algo así fue un fenómeno de masas, fue lo que presenciamos con el papel de baño, que aparentemente respondía a algo irracional, pero que desde el punto de vista de lo social y de las colectividades y cómo funcionan y se contagian las emociones, pues una persona, dos, tres, luego muchas, se les ocurrió que había que aprovechar porque iba a escasear el papel de baño, a alguien se le metió en la cabeza y toda la gente fue a comprar eso, Y ¿no? ¿sabes qué? Ay, estoy como ronca. Recuerdo que yo en esos días, como días posteriores, vi un anuncio, una publicidad de Suabel, esta marca de papel de baño, que decía, no se preocupen, en México tenemos fábricas, nunca les va a faltar el papel de Sí, baño sí, o sí, algo así. A mí me encantó, porque aparte sí. Suabel es una marca. Bueno, fue una y- súper estrategia de mercadotecnia, ¿no? Sí, sí, completamente. Aparte Suabel es la mejor marca de México. Lo digo así sin temor a Y eso que equivocarme. no te están pagando, ¿eh? Porque si Mm, estuviesen mm. pagando sería todavía No, Suabel más a mí me fuerte debería pagar, no saben cómo los he promovido, no saben cómo los ya, ya, promuevo yo. porque tú cuentas las hojas de papel y todo lo que trae. Por eso y porque además, o sea, yo ya había hecho ese mini estudio para mi vida, ¿no? Que no lo hemos platicado aquí, pero ajá, yo hubo una época, como un año estuve clavada en sacar cuánto me costaba cada hoja de papel de baño de cada marca y hacer mi comparativa según yo, o sea, según mi opinión de cuál papel era mejor en resistencia, en si se rompía o no, en cómo aguantaba la humedad, pero fue mi propia, digamos, percepción. Y ya yo llegué a la conclusión que Suavel por precio y Bueno, pero si calidad, lo estudiaste no era percepción, era una certeza. sí, pero igual a alguien le gusta que sea más suavecito y no menos rígido y eso, ¿no? Pero mis parámetros eran unos. Y después la revista El Consumidor sacó su estudio y resulta que el ganador fue Suabel. Así que Tómala, yo te estaba dieron. Tú bien. pudiste haberle hecho Ajá. un... Su Lo mencionamos el calificación, podcast pasado, ¿no? ajá, Creo que alguno fue no recuerdo. sí, sí El fue el caso es que pasado. Suabel me debería de pagar porque yo siempre lo recomiendo, digo que sacó excelente y que para la revista El Consumidor, pero para mí también sacó excelente. Le pudiste haber hecho un estudio Exacto. tranquilamente, una Sí. consultoría a la revista El Consumidor. Ujú. Entre todas esas cosas del año pasado, pues ocurrieron algunas que yo quisiera recordar. Esto fue, bueno, primero lo más choqueante, lo de agradecimiento a todos los alumnos de esa generación, que por lo menos conmigo se portaron a la altura de las circunstancias, dado que representaba un cambio abrupto, ¿no?
pasar del aula presencial al aula virtual con una plataforma que no conocía a nadie, que pues, de pronto conéctate a Zoom y da tus clases y cuánto tiempo tardo y cómo voy a entrar y cuáles son las claves y a averiguar, ¿no? A podernos aprender. Hoy ya la mayoría de la gente domina la plataforma Zoom, pero sí representó un problema que afortunadamente dentro de toda esta circunstancia, pues pudimos sacarlo adelante como sea, como diría mi papá, pudimos sacar la vaca al monte. Y recuerdo también que justo pegadito a esos días, bueno, yo tuve todavía que ir a hacer una evaluación de unos proyectos, se me olvida el nombre siempre. ¿Cómo se llama, Úrsula? El lugar de La, tecnología, el la Politécnica Yucatán, Politécnica, sí, Universidad sí, sí. Politécnica. Sí, una evaluación. Y después de ahí ya nada, ese fin de semana regresé, luego mi sobrino cumplió años, fue la última fiesta, bueno, también siempre hemos sido de poca gente, y mi sobrino tenía, no sé, unos amiguitos ahí, 3 o 4, el caso es que ya lo felicitamos y todo, y de ahí en adelante en mi familia está mi mamá, está mi otro sobrino, o sea, hay como cumpleaños seguidos y de otros amigos, por supuesto. Y ya no volvimos a tener ningún cumpleaños hasta el día de hoy, ya no se pudo hacer ningún cumpleaños formal o como se hacía antes. Pero después de eso, justamente lo que tocó fue que vino una asociación que trabaja con arte contemporáneo y tienen cuestiones sociales ahí, una AC, y a mí me pidieron que yo diera una conferencia el sábado, pero, es decir, después del martes suspendieron, jueves ya no hubo clase, el sábado yo fui a dar esta conferencia y el viernes, estoy yendo todo cronológicamente atrasado, parezco volver al futuro, al carro del DeLorean, dando vueltas. Pero bueno, el viernes hubo una actividad a la que yo te invité, Úrsula, porque ellos me preguntaron que iban a tener una actividad sobre un apiario y por supuesto que la máster de las abejas y de la apicultura y ¿cómo es? Meliponicultura. Meliponicultura. Hasta De tengo la mi blusa hoy. meliponicultura, tiene su blusa de una abeja ahí en el frente. La meliponicultura, de hecho, era un meliponario al que íbamos a ir, no un apiario. Entonces, pues bueno, te dije que si querías ir y por supuesto que dijiste que sí. Y ahí estuvimos. Y en ese momento, en esa ocasión, no sé si recuerdas que ya empezamos a escuchar, porque la mayoría de la gente que venía para esta especie de congreso, que lo hacen en diferentes lugares de la República, pero le tocaba a Mérida justo en ese momento. No sé si recuerdas tú que ya estando ahí nosotros, empezaron las llamadas extrañas para nosotros, porque como ellos venían de fuera, que están cancelando los vuelos, que no vamos a poder salir de Cancún, que quizá nos quedemos, que entraron como en un poquito de pánico y a nosotros nos estaba sorprendiendo que creo que es lo que estaba pasando. No sé si te acuerdas tú. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo también de la llamada de esta muchacha que tenía familiares en el extranjero y que lo mismo estaba como dando vueltas, así como león enjaulado, porque le estaban diciendo que quizás iba a tener que quedar ahí, que no iba a poder regresar. O sea, sí, sí estaba como ese ambiente Poco raro, ¿no? Como que no, raro. que veíamos cosas que no habíamos visto nunca o que no estábamos entendiendo. Las noticias seguían llegando. Y bueno, al día siguiente, ahora sí, el sábado, me fui a dar la conferencia, pues ya tú eras invitada por haber participado en el Congreso y recuerdo que yo llegué antes porque yo tenía que pues poner mi computadora y poner mi USB y poner lo que iba yo a las diapositivas, slides o filminas, como le quieran decir, que iba yo a pasar para mi presentación de la conferencia y en ese momento, ya fueron las primeras veces que tuve que saludar con el codo a alguien. Ya la gente estaba entre el kit te daban un gel antibacterial o había un dispensador de gel antibacterial y ya se estaba pidiendo que tomáramos sana distancia, que no nos juntáramos, que porque el virus estaba creciendo rapidísimo. Y ahí fue la primera vez que yo dije, ok, esto va para algo serio, ¿no? Esto se está poniendo serio. Cuando ya empecé a ver como este tipo de actitudes y de medidas que no estábamos habituados. A ver, y de ahí para el Real, la siguiente semana, es decir, a partir del lunes, ya se soltó todo esto, ya empezamos a ver cosas ya muy raras, muy extrañas, y la gente conforme fue pasando el tiempo se fue agobiando cada vez más, ¿no? Por Entonces, supuesto. yo no sé si además del papel, haciendo este recordatorio, tú tienes idea de qué era lo que se decía o se creía en aquellos hace un año. ¿Qué se creía en esas primeras semanas? ¿Qué es lo que hablabas? Si tú te acuerdas, digo, yo me acuerdo de cosas, pero a ver si coincidimos.
Bueno, me acuerdo de varias cosas respecto a la parte de lo que dijiste, ¿no? Una de las cosas que también recuerdo claramente de ese día es que nosotros llevamos toallitas desinfectantes, ¿recuerdas? Y Sí, sí, sí. limpiamos nuestras Todo, sillas. todo. Este, eso por un lado. Y por otro lado, de las cosas que recuerdo, muchos de nosotros tenemos en recuerdo, pues digamos, recuerdo reciente, recuerdo, no sé si reciente, pero sí muy vívido, el hecho de la influenza H1N1. Sí. Te digo, para mí fue muy fuerte porque yo ya tenía 18, estaba en el último año de la prepa y recuerdo que cuando se hablaba de la influenza H1N1, sí se hablaba como una enfermedad peligrosa, más infecciosa, pero no sé si 10 años antes, el hecho de, no sé si en el 2009 los viajes, digamos, transatlánticos, la movilidad era menor, mucho menor que en esta vez, que por ejemplo aquí en Yucatán, en Yucatán me refiero a Campeche y el estado de Yucatán, Quintana Roo sí tuvo más casos por el tema de los turistas, fue prácticamente nula, o sea, como que se hablaba de eso, se hablaba que estaba en la Ciudad de México y aunque a mí sí me tocó suspensión de una semana de clases, supongo que aquí en Yucatán igual se suspendió una semana o dos, no sé cuánto se haya suspendido, era algo que estaba como que existía, pero que no nos tocaba. Y empezaron como medidas higiénicas del lavado de manos y el gel antibacterial. Entonces, yo sí recuerdo que mucha gente asociaba el COVID-19 con la influenza H1N1 y pensaba más o menos lo mismo, pensaba que no iba a llegar, que, o que si llegaba iba a ser como H1N1, que les dio a pocas personas, que era como algo que aunque estuviera, te iba a quedar lejano. Yo sentía que eso pasaba con la gente y que eso pensaba, sí va a estar, sí va a estar, pero a nosotros no nos va a tocar. Como que esa era una creencia muy extendida de la gente, no nos va a tocar. Existe, está, pero no nos va a tocar. Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, empezaron las teorías de conspiración gigantescas, que entre ellas hasta, creo que te lo comenté en algún momento, al inicio de la pandemia, muchísima gente hablaba de eso. O sea, a mí me tocó que mi abuela, una señora de 80 y tantos, me dijera, ¿no? Es que pienso que es creado en laboratorios de China, una guerra biológica. Yo, ¿cómo mi abuela está diciendo estas cosas? ¿No? O sea, ¿de dónde escuchó tanta cosa? Recuerdo que estuvo fuertísimo eso, o sea, toda la desinformación, toda la pseudociencia. Eh, fue muy, muy fuerte, sobre todo los primeros meses estuvo durísimo, o sea, muy, 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 muy fuerte. Eso por un lado de las cosas que recuerdo que se decían sobre COVID y por otro lado también al inicio cómo se minimizó la capacidad del virus, ¿no? O sea, cómo se minimizó la letalidad y el poder de infección, que aunque se decía una y otra vez que era muy infeccioso, que era más infeccioso, la gente hablaba de la letalidad que era tan baja que no nos iba a tocar. Entonces, como que ese era para mí el panorama en los primeros meses, ¿no? Como de ay, no la puedo decir ahorita. Escenario. Ajá, no de escenario, como la gente escéptica Ah, ante, escéptico. ante las posibles implicaciones de un virus como tal. Y porque aparte era algo desconocido, ¿no? Y al ser algo desconocido, nos generaba como, pues, muchas dudas. Otras cosas que quedó clarísimo, 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 sobre todo al inicio, es que la gente, no sé si es una deficiencia de formación de casi todos los mexicanos, pero la gente no sabe qué es un virus, no sabe qué es una bacteria y mucho menos diferenciar, ¿no? O sea, sí fue como muy impresionante saber cómo casi a todos nos costó trabajo entender cómo funciona un virus, qué es un virus, cómo actúa nuestro cuerpo. Todas esas cosas quedaron de manifiesto. Y bueno, el tema Bueno, yo, que yo no sí. creo tampoco que todos lo tengan que saber, ¿eh? Hay que tener en cuenta que cuando empezó el virus, ni siquiera los científicos estaban muy claros de por dónde iba porque estaba empezando, No, no, menos no, los no me gobiernos, ¿no? refiero a entender que el virus SARS-CoV-2, sino en general saber que es un virus y una bacteria, que No, eso en lo vemos en general hablo secundaria. también, o sea, Ajá. si los científicos no sabían cómo funcionaba ese virus en específico,
o sea, no creo que sea propio de los mexicanos, es lo que quiero decir. O sea, yo Ah, creo sí, sí, que a nivel claro. mundial no lo teníamos claro. Quizás tampoco teníamos por qué saberlo, porque si sabemos eso, bueno, ¿por qué la gente no sabe qué es una molécula? ¿Por qué no saben qué es una célula? Es que O sea, eso es lo que creo que todos debemos es saber, o que sea, no lo lo vemos sé, en secundaria y no en sé si prepa. debamos saberlo, o sea, no sé Yo si creo que dejó de haya que saberlo, ¿no? manifiesto muchas cosas que tienen que ver con la educación. Una de ellas es que nuestros contenidos formativos, o sea, de todo lo que dejó de manifiesto, nos dejó que claramente nuestras clases de biología de secundaria y de prepa sirven para un carajo, ¿no? Sí, Nadie, o sí sea, y no. A ver, ujú, o sea, yo entiendo que como conocimiento general, ujú, pues es raro que hayas estudiado eso y no te acuerdes. Hasta ahí estoy de acuerdo. ujú, Pero ya en una situación como tal, donde tienes que poner en práctica o dar, o como que te pregunten de golpe, dar una definición, me parece que es diferente. Es decir, normalmente uno se acuerda de ciertas cosas, pero ujú, yo creo que, porque además no fue, te digo, solo de los mexicanos. O sea, yo lo que sí creo, a partir de tomando tu mismo argumento, ujú. yo lo que sí creo, no ejemplo, tu mismo argumento, o sea, la misma lógica, o Sí, sea, sí, es sí. como dándote la razón, pero desde otro ángulo, creo yo. Yo lo que sí creo es que lo que se dejó en claro es que la población mundial, como suele suceder cuando ocurren crisis colectivas, cuando socialmente se resquebrajan los sentidos, que la gente va a tener una tendencia más instintiva y Ujú. enturba a buscar respuestas rápidas y fáciles y no a sentarse, racionalizar y pensar, bueno, voy a investigar, voy a meterme a Google, voy a tratar de ver qué es un virus, qué es una bacteria, voy a ver cómo funciona. Y eso sí es lamentable, sobre todo en una era donde tenemos la información a la mano. Y si algo no podemos negar es que información tal como salía, estaban arrojándola. Y la gente no leía, no, ahí sí te digo, ahí hay una ignorancia en el sentido de que no había un interés por investigar. O sea, cuando hubieron las primeras medidas de seguridad que toda la gente brincó y que si estado de excepción, que no se metían a leer definición de estado de excepción, definición de contingencia, ¿por qué es una cuarentena y no una veintena o treintena? La gente no se metía a investigar y con base en eso, como el virus, como la bacteria, como otras tantas cosas, la gente especulaba y se dedicaba a hablar y a opinar en redes sociales y no se detenían a decir, oye, ¿por qué no me pongo yo a investigar a ver de qué diablos están hablando? ¿Qué me están diciendo? Entonces, creo yo también que eso también nos enseña, ¿no? Desde primaria con los proyectitos que nos ponen a investigar. Oye, antes de que te montes a hacer algo, investiga, ¿no? Sí, claro. Y la otra cosa que, o sea, creo que justo la pandemia lo que nos ha mostrado es que hay contenidos que sí son, o sea, se ha dicho y creo que es algo que constantemente ha sonado en la OMS, con ciertas instituciones de salud, que no es la última pandemia y que vivimos en una era en que las pandemias se van a hacer cada vez más cercanas una a la otra, Claro. por la sobrepoblación, por nuestro estilo de vida, Por los viajes por los viajes. eh, eh, desmedidos. entonces, creo que justamente o sea, es una oportunidad en el sistema educativo para pensar qué contenidos son importantes, ¿no? Entre ellos, pues eso, entender Sí. básicamente cómo funciona, ponerle énfasis en eso y también poner énfasis en cómo se atiende. O sea, no es que tienes que ser especialista en virus de pandémicos o posibles pandémicos o en zoonosis o lo que sea, pero Sí. sí creo que es importante porque si no pasa lo otro que notamos, que salieron los remedios, los médicos charlatanes, o sea, eso sí que era divertido y que yo en algún punto quise recopilarlos, pero me ganó, ¿no? O sea, te digo, yo recuerdo claramente el de que se puso muy de moda, el que era, metes al horno de microondas una taza de agua, ya que con 4 aspirinas, ya que está caliente y se disuelve, lo sacas, le echas una cucharada de bicarbonato, le echas un limón y para que no te lastime el estómago, le echas una cucharada de miel o más y te lo tomas. Y con eso se te cura el COVID. Y la explicación era que porque el COVID te da algo en el corazón, entonces las aspirinas, pero que el limón, pero que la miel, pero que el bicarbonato. Y entonces la gente con esa locura, con la locura del dióxido de cloro, que como sabemos sigue súper vigente, la gente sigue tomando dióxido de cloro. Yo Sí, hace con unos eso sí. días vi una nota de una actriz, es Ivonne Montero, no sé bien quién sea. Sí, creo que sí se llama. Exacto, que está súper mal del COVID, así toda demacrada, sacaron su foto y que está con tratamiento de dióxido de cloro. Y pues la anécdota que alguna vez te conté que me dio risa, la de la vecina
de quién sabe, la leí en un grupo de Monterrey, que esa señora estaban hablando de los posibles, ¿cómo decirlo? Remedios ante el COVID, la inmunización y todo eso, y que ella inmunizó a sus vecinos, o sea, se lo puso, yo ya inmunicé a todos mis vecinos, les invité una squirt con un chorrito de cloro, o sea, Bueno, ella y hubiese podido haber sido hoy en día ido a la cárcel o haber recibido alguna multa por intento de daño a la salud, ¿no? ella ahorita y hace un año igual, o sea, Sí, qué que locura. no sabían, pero tampoco sabíamos eso. No es que no Ujú, era una cosa nada más escolar. No ujú, sabíamos cosas sobre política, no sabíamos cosas sobre ciudadanía, no sí. sabíamos cosas sobre civismo, no sabíamos un montón de cosas. O sea, hoy estamos muchísimo más informados. Si algo bueno hay que rascarle a esto, o sea, si nos vamos a poner en el plan de todas las cosas malas traen algo bueno, o sea, si nos forzamos, diríamos que quizá eso haya sido lo positivo, ¿no? El hecho de que hoy estamos más informados y hoy sabemos un poco más de estas cosas, pero sí al principio se decían cosas terribles. El hecho de jugar, no sé si tú te acuerdas que hasta tuvieron que poner canciones. Una era la cumbia del coronavirus. Ujú, Coronavirus, coronavirus, de coronavirus. sí. Y la otra era la maravillosa de, no me acuerdo cómo se llama la que lo cantaba, si se acuerdan que nos escriban en los comentarios, esta mujer de Estados Unidos que, coronavirus, it's Cardi B, real. ¿no? Cardi B. Cardi B, creo, sí, 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 creo que sí, Cardi no B, estoy sí. No segura. me acuerdo, bueno, ahí nos corrigen. Pero es coronavirus, it's real, que se puso hasta el No, tope, o que yo sea, me fue traumé a cada rato todo lo el mundo, diría. pues era una cosa, El salía en virus TikTok, salía en Instagram, salía en las is- Instagram Stories, salía en todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. No logró derrumbar al movimiento, a la canción del Movimiento Naranja con el niño bailando, pero sí fue bastante No, escuchada esta y del no solo eso, coronavirus. ¿sabes qué canción también estuvo en locura? Porque como que se truncó la onda de los antros y el perreo y todo eso, y que fue la canción himno de la Ah, cuarentena, sí, cómo la no. Tusa, Sí, la Tusa. la Bueno, que no es Tusa, o la sea, Tusa, se llama. Tusa, Tusa, sí, yo Tin, la tin, Tusa. tin, tin, Sí, o tin, sea, tin, 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 tin. que hasta en TikToks la sacaban con La juguetitos sacaban y todo porque de eso. hecho, como fue un hit mundial, la Ujú, gente en España, acuérdate también que en España, al principio, Alex al principio era vacile, ujú, era cotorreo, cachondeo, como dirían los españoles. sí. O sea, era pasarla bien, pues aquí estamos, como en unas vacaciones no pedidas. Ay, qué Ujú, bueno, la gente decía, ay, home office, después lo odian. Pero al principio era como una vacación no pedida, como no va a ujú. pasar nada. Y acuérdate que ellos salían a aplaudir a los sanitarios en sus balcones, luego se iban. El problema era que muy pronto en Italia, los países de Europa vecinos ya tenían una circunstancia muy grave de tragedias, ya había ocupación hospitalaria desbordada. Pero en ciencias sociales tenemos un dicho, sobre todo en antropología, que decimos que la bruja siempre vive en el pueblo de al lado. Y esto quiere decir muchas cosas, entre otras que cuando estamos ante situaciones de tragedia, la gente tiende a negar la posibilidad de que eso le vaya a ocurrir a uno. Es decir, eso no me va a ocurrir a mí. Eso explica, por ejemplo, por qué muchas personas que están vulnerables se ponen en situaciones más vulnerables cuando ponen sus casas cerca de ríos, cerca de lugares inundables, cuando se ponen en las faldas de volcanes. Y la gente dice, bueno, ¿por qué se van a esos lugares peligrosos? Entre otras cosas, hay muchas explicaciones estructurales, por supuesto, pero entre otras cosas porque la gente piensa que el riesgo no es algo que te vaya a tocar, no es algo que esté contigo. Y esto se vio a nivel mundial, como la gente hacía cosas, decía cosas que no tenían, o sea, no alcanzaban a vislumbrar el verdadero peligro. En parte también porque las autoridades de muchos países, los gobiernos, trataron, pese a las advertencias sanitarias y a los dictámenes oficiales de organizaciones oficiales, la gravedad del asunto, trataban de minimizarlo. Y uno de ellos, no lo podemos olvidar, es como tanto Jair Bolsonaro como Donald Trump y en México, Andrés Manuel López Obrador, minimizaban hasta la última, pero no solamente Andrés Manuel López Obrador, sino Hugo López Gatell, minimizaron absolutamente el uso del cubrebocas. Al principio era, no, no te lo pongas, abraza a la gente, no pasa nada. Y eso es una de las cosas peligrosas que ocurrieron. De hecho, de ahí que todos los grandes analistas, no todos, pero grandes analistas de fuera, catalogaran a México como uno de los 4 países que peor manejo tuvo de la pandemia, ¿no? Por supuesto, sí, sí, o sea, yo, sobre todo al inicio, ¿no? Que cuando se empezaron a hacer estas conferencias
diarias a las 7 de la noche y aparte Hugo López Gatell salía en las mañaneras todos los días. El lenguaje que se manejó, más que el lenguaje, el discurso que se manejó justo fue eso, de minimizar la pandemia, de acciones muy pequeñas. Sacaron la campaña de Susana a distancia, que a mí se me hizo un poco ridícula, la verdad. Pero bueno, hubo gente que piensa que fue buena la campaña con la muchachita esa de Susana y todo eso. A mí sí me parece un poco ridículo, pero bueno, al final estaba intentando comunicar la idea de la sana distancia Claro. y que pues la otra cosa es que en México jamás hubo cuarentena como tal porque las condiciones económicas del país no, o bueno, lo que decían las autoridades era eso, ¿no? Que las condiciones económicas del país no hacían factible una cuarentena para todos, ¿no? Y recuerdo claramente que Gatell hizo unas declaraciones políticas hablando de la desigualdad, hablando de la pobreza y hablando de este tipo de cosas que hacían que en el país no se pudiera decretar una cuarentena obligatoria para todos y que en su momento, pues a muchos nos causó como escozor que se reconocieran estas cosas, no por el hecho de que se reconozcan, porque todos sabemos que el país es un país desigual, que hay zonas con mucha pobreza, lo hemos hablado en alguna ocasión, la economía informal Sí, sostiene a sostiene. millones de gente, a millones de Hace personas que en el no país. salga a brote realmente las condiciones económicas de México y ha Exactamente. servido como un Sí. parteaguas para la economía mexicana. Entonces, que se planteara a nivel nacional este escenario, pero que al mismo tiempo no se ofreciera una solución para el momento y la contingencia sanitaria, sí fue ruidoso, ¿no? O sea, sí Sí, fue, lo reconocemos, pero no podemos hacer nada y entonces no hay cuarentena obligatoria, pero al mismo tiempo existe la pandemia y al mismo tiempo vamos a como hacer lo que se pueda, viendo que ya el escenario en otros países de contagio tan fuerte, con todo y que hicieron sus cuarentenas obligatorias, el tema es que las empezaron tarde, ¿no? sí, les Empezaron empezaron tarde, tarde, tarde. Todo empezó reaccionaron desde tarde. China. Desde Sí, China empezaron tarde. todo se empezó tarde y en México ni siquiera se estableció una cuarentena obligatoria. Y por otro lado, el presidente seguía de gira, seguía diciendo lo de los abrazos, Abrazando gente, jalándole los cachetes a los a los niños. niños, haciendo sus cosas de los detente, Sí, el día sacando sus del... estampitas. Ese Sí, es el sí, tema, que aquí no es que al principio, es que al principio nadie sabía nada. Está bien, yo mismo lo dije ahora hace unos minutos, pero también es cierto que ya cuando habían no solo alertas, sino recomendaciones del extranjero de que no se sigan difundiendo estos mensajes desde el gobierno, lo del no usar cubrebocas, hasta hace unos meses se dijo oficialmente que era obligatorio el uso del cubrebocas, no ujú, obligatorio, pero que se recomendaba, por lo menos sí, que sí. para desde el gobierno federal. No fue hace mucho, ¿eh? Ujú, no, 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 fue hace bien poquito que Ya, se 3 meses, recomendó. ¿qué será? Y Andrés Manuel sigue saliendo sin cubrebocas, a Sí, pesar de sí, a que pesar ya de le que, dio de COVID, que le dio según. COVID, Ujú, sigue saliendo, ¿no? exacto, hace poco vi unas fotos de aquí que estuvo por lo del Tren Maya, sin cubrebocas, él y los con quien vino acompañado, que son funcionarios de nivel federal. Otra cosa importante a destacar es que las fronteras de México nunca se cerraron, no solamente las terrestres, ni las marítimas, ni las aéreas. Nunca cerraron por completo. Siempre se pudo venir, aun cuando ya decían, para el caso de México, que ya decían, digo, para el caso de Yucatán, que ya decían, no, es que sí está cerrado. No es cierto. O sea, yo tengo Jamás. vecinos gringos que cada 15 días iban y venían, pero como si fuesen vacaciones a Estados Unidos, estaban 15 días allá y luego venían, 15 días acá y luego se iban. Yo decía, a ver, esto no está cerrado, nunca se cerró, por completo nunca se cerró. Eh, eh, Extraño, ¿no? Extraño. No, no sé en cuántos países se haya cerrado. España sí creo que un par de veces cerró por lo menos por alguna semana sus fronteras o algo así. Otros países después aplicaron esto, cosa que se trató de evitar en un inicio y decían, no, es que el respeto, la libertad, no es cierto. Todas las contingencias que se tomaron fueron en razón de la economía y de la Por política. supuesto. Todo lo que se hizo cuando se hizo no fue por la salud, aunque todos decían, privilegiamos la salud, no es cierto. Todas las medidas que tomaron las tomaron o con un afán político o con un afán económico. Es decir, Claro. había una intención económica y había una intención política. La sanitaria fue la de último lugar. O sea, nunca se pensó primero en la salud
y hasta el día de hoy no sigue siendo, ¿no? O sea, queda claro. Sí, sí, completamente. ¿Y sabes qué otra cosa fue interesante bueno, que es interesante ahora de analizar y que en el momento sí al menos a mí sí me generaba como mucha inquietud, el tema del manejo de la pandemia a nivel federal versus a nivel estatal, Yucatán? Porque si hay algo que decir es que Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, tomó medidas antes que el gobierno federal, pero mucho antes. Sí. Decretó su cuarentena antes, sus Toque de campañas queda. fueron antes, el toque de queda, y en Yucatán, Restricción de la movilidad también. restricción de la movilidad, pero Yucatán, no sé si fue el primero, pero sí fue uno de los primeros estados en hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Me parece que fue el 4 de abril o 14, no recuerdo, Sí. el día que se instauró el uso obligatorio de cubrebocas, que, o sea, Sí, sí, sí. a nivel federal estaban con un rezago en ese sentido. Declaramos abiertamente una vez más que no estamos en favor, al menos yo no estoy a favor nunca de ningún político. Un Jamás, yo político no tampoco. es mi amigo, un político es un servidor, está a nuestro servicio y a un político se le critica. Por supuesto. No No, se le aplaude ni siquiera cuando hace algo bien, porque es su no, 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 obligación hacerlo. Se no para nada. reconoce, se puede reconocer, pero no, que dejamos claro que no estamos hablando bien ni mal del partido, ni del que lo preside, ni del que lo gobierna, ni del gobernador, ni del alcalde, ni del presidente, aun cuando tengamos posturas críticas. Tenemos posturas críticas, por supuesto, es nuestra obligación ciudadana prácticamente, pero sí dejar claro que no estamos diciendo, hay que reconocer que el primero que lo hizo fue Mauricio Vila, hay que reconocer que el primero que metió la discusión sobre qué tanta injerencia tenía el poder de un gobierno estatal o federal para frenar la movilidad de las personas. Y si revisamos las constituciones y cómo están dadas, aunque se decía, eso es que es anticonstitucional, no, la constitución dice que es una prerrogativa de los gobiernos, sobre todo del gobierno federal, decidir en un momento dado por guerra o por problemas epidemiológicos o que pongan en riesgo a la población, decidir declarar un estado de excepción. De ahí a que lo hagan de manera correcta o que abusen del poder o que utilicen eso para hacer atropellos, otra discusión. Uno es, leamos lo que dice la Constitución y veamos si lo que creemos que es anticonstitucional realmente lo es. Nunca se multó a nadie que yo sepa en México por no usar cubrebocas, hasta donde sé, ¿eh? No sé si en Jalisco, que luego se puso muy loco Alfaro, Alfaro. diciendo que ponía multas, no lo sé, pero aquí nunca que yo sepa se multó. A lo mejor ahí se me está pasando, pues bueno, tienen la libertad de decírnoslo, de hacérnoslo llegar, pero no se hizo como sí se hizo en países como Cuba, donde por tener el cubrebocas por debajo de la nariz te hacía acreedor a una multa, como sí se hizo, creo que en China, como sí se hizo en otros países. Ahí está la realidad, están los datos, ni siquiera los gobiernos que lo hacían lo ocultan, es algo que era real, pero que no tenía nada que ver. Y sin embargo, en el caso estatal, Mauricio Vila fue de los primeros a los que incluso se les llamó como gobernadores que caían en desacato, ¿no? El más fuerte que me parece que hubo fue cuando se empiezan a declarar, dijeron, bueno, ahora vamos a nombrar por semáforos, ¿no? A las entidades de México por semáforos. Y cuando a Yucatán le tocaba rojo, pues Mauricio Vila dijo, perdón, pero no. Mi semáforo es naranja porque los datos del gobierno federal van atrasados 2 semanas, entonces por eso no saben, o vamos adelantados, no me acuerdo cómo era, tú te recordarás No, más. ajá, fue porque los datos de la base de datos nacional llevan un retraso de 2 semanas, pero no solo eso, también fue porque no le contaron las camas de los hospitales Que era uno temporales de que los puso. parámetros que utilizaban Exacto. para decretar el semáforo, ¿no? De la entidad. Que fueron las del Siglo siglo XXI. XXI y las del Hospital Temporal de Valladolid. Así es. Entonces, Eh, y sabes qué, ahora aprovechando que ya tengo la palabra, el tema de los semáforos justo fue porque ya se les había reventado todo a nivel federal. O sea, instauraron la pandemia o el periodo de contingencia del veintitantos de marzo y ya en mayo la gente ya estaba reventada, todo estaba reventado. Mostraba un manejo terrible, el tema del centinela que sí, que no, del sistema centinela sí, para sí, que nunca estimar, arrojó. ajá, ¿Por luz, cuánto rebasamos
Se supone que Porque por Gatell salió y dijo así, no, esto no va a pasar de tantos contagios y de 10 tantas mil, muertes. creo, 10 mil. Sí, hace Vamos. muchísimo, pero eso. Entonces, en mayo, él dijo que a partir del 1 de junio se iba a cambiar la manera de entender la pandemia para la reactivación económica. Sobre todo fue por la reactivación económica, que a Oye, la partir del famosa curva que nunca se aplanó. ¿Te no, acuerdas que jamás, él jamás. dio fecha? Cuando entró y se voltea a López Obrador y le dice, ¿cuándo va a acabarse esto? Y él, no, no se va a acabar. O sea, ahorita no, todavía falta y se confunde y luego le da la Sí, palabra. Unos profetas, desastre, un sí. desastre ahí en sus conferencias que uno no Sí, espera ver en desatinos unos completamente. desatinos que uno no espera ver pues en una conferencia presidencial, ¿no? Sobre algo Bueno, tan delicado. ajá, sí, pero te decía entonces, el 1 de junio él presenta en su conferencia el tema de los semáforos para la reactivación económica escalonada de los diferentes estados del país y se habló también de los municipios de la Esperanza, que eran municipios que tenían muy pocos o nada de contagios en ese momento y que entonces no solamente a nivel estatal, sino que a nivel, o sea, no solamente al nivel de los estados, sino también de los municipios iban a haber semáforos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que se presentan los semáforos, el rojo, el amarillo, el naranja, el rojo, el rojo, el naranja, el amarillo y el verde, ¿no? Y que en ese momento, el 1 de junio, nadie estaba en verde y que además, no solo eso, prácticamente todo el país estaba de rojo, que fue justo cuando Todo estaba Mauricio rojo, Vila sí. decidió, justo con sus expertos estatales, que le llama así, que era naranja Yucatán. Y a partir del 1 de junio, Yucatán no se ha movido de Nunca se naranja. volvió naranja. Además, hay otra Uh cosa -huh. importante que decir que yo sí quiero resaltar a nivel político. El hecho de que él decida con elementos o no, no lo sabemos, pero el hecho de que él decida llevarle la contraria al gobierno federal, no sé tampoco si fue pionero en eso, pero sí a partir de él, los estatales empezaron a decir, bueno, si aquí nos están imponiendo un color que no va de acuerdo a la realidad que vemos en los estados, ¿por qué la eterna discusión del centro de México, es decir, de la Ciudad de México contra la provincia, ¿no? ¿Por qué nos vamos a dejar regir por lo que diga la Ciudad de México? Cuando la Ciudad de México se suponía que no tenía mayor problema, pero que era del Estado de México, pero bueno, unas discusiones ahí extrañas. Y en ese sentido, Mauricio Vila es de los primeros que dice, no, a ver, yo voy a decretar mi color. Y se burlaron de él, se burlaron porque cambió a color naranja, que se estaba inventando colores. Y después resulta ser que otros estados empezaron a decir sus propios datos, porque como en este país ya se volvió el país de que cada quien tiene sus propios datos, que siempre hay otros datos y que todos tienen sus datos, pues entonces todo el mundo empezó a hacerlo. ¿Por qué lo recalco? Porque no se crean que es nuevo esto de que cada estado lo decida. De hecho, ya se ha dicho, si no me equivoco, que el problema no hubo problema en el manejo de la pandemia. Pero si hubo algún problema, esto se debió a que cada estado empezó a hacer lo que le dio la gana. Esto ya se ha dicho anteriormente para otras cuestiones de orden política. Desde el momento en el que Felipe Calderón toma el poder, en el que empieza su guerra contra el narco, en el que los estados se empiezan a deslindar, como a decir, bueno, yo no pertenezco a una región donde haya este tipo de problemáticas. Yo no soy, no es parte de todo el país esto, aunque sí lo es, pero bueno, la gente lo decía. Cuando empieza esta lucha contra el narco, ahí empiezan los gobernadores a conformarse como pequeños virreyes, donde cada quien decidía y como que los presidentes los dejaban ser y se mantuvo con los siguientes presidentes. Peña Nieto fue súper agudo esto de que cada estado se rasque con sus propias manos y a los estados les encantaba. Es decir, a quien gobernaba le encantaba porque podía hacer lo que le daba la gana. Bueno, eso es lo mismo que se vino a manifestar o muy similar a lo que se vino a manifestar con el COVID-19. Es Sí, decir, y sí, 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 adelante. sí. No, y también el caso de Quintana Roo, que fue tan importante porque el 1 de junio el gobernador y toda la industria hotelera empezó a pugnar porque al turismo decían, entendemos las actividades esenciales, pero en Quintana Roo el turismo es una actividad esencial. Entonces, él también manejó su propio semáforo Así y es. además manejó su propio semáforo dependiendo de las regiones en las que estaba Quintana Roo.
Eso fue muy interesante porque la zona norte, la zona del turismo, siempre ha estado con un juego ahí de los semáforos, que se lo ponen en amarillo, que lo mueven, que así y que no. Mientras que la zona maya, la zona de Carrillo Puerto, de Siuché, de todos estos municipios de Quintana Roo, pues el semáforo más o menos estaba como lo ponía el federal, porque al final allí la gente pues vive del turismo, sí, pero no de las visitas a esa No, zona, sino de irse a las zonas y turísticas a eso nos trabajar. habla de cómo cuando hablamos de Quintana Roo se suelen decir cosas que no son la realidad. La gente de fuera suele creer que Quintana Roo empieza en Bacalar y termina en Cancún, y como si esa fuese la única. No, hay un montón de poblados muy marginados históricamente, pues, no sé si muy marginados, marginados ya el tope, ¿no? O sea, no puede Sí. llevar un superlativo lo que ya es superlativo. Bueno, lo utilizan para medir alta y muy alta marginación. Pues hay poblados de altísima marginación, ya que se puede, pues voy a poner altísima, altísima, altísima marginación, y que no los cuentan como si fuesen parte de Quintana Roo, o sea, estos no, Sí. no existen, ¿no? O sea, todos los que están ahí por de Carrillo Puerto y todos estos pueblos Ujú. aledaños, comisarías, están perdidos en la nada, y entonces ahí sí no es Caribe, ¿verdad? Ahí sí no, o sea, es Quintana Roo, pero es pueblerino. Ahí es Quintana Roo, pero ahí no está la Quinta Avenida, ahí no están los hoteles eco-friendly, ahí no está la Riviera Maya, ahí no están estos hoteles todos incluidos, y eso no es Quintana Roo. Sí, y sabes que ahora que hablamos de Quintana Roo, recuerdo súper bien cuando empezaron a presentar los datos de que les facilitaba Google con Maps y ubicación y Earth y todo esto, que justamente se alabó a Quintana Roo por ser el estado del país en el que se redujo más la movilidad. Y yo te lo dije en ese momento, lo platiqué, que era obvio porque en la Claro, temporada de que estaba declarada la contingencia, que fue de marzo a junio, los hoteles cerraron claro. y la fuerza Migraron, de regresaron trabajo a sus a pueblos. sus pueblos, pues ¿a qué te quedas? La gente se quedó en casa porque no podías hacer nada más. O sea, porque no se podía hacer absolutamente nada más que estar en casa. Entonces, por una parte se alababa esa reducción de movilidad tan drástica que hubo en Pero es porque Quintana Roo. perdieron su trabajo, fueron despedidos. Exactamente, o sea, al final eso era la otra cara que por la que se luchó, ¿no? O sea, por la que se luchó en Quintana Roo, porque el turismo se considerara esencial, por hacer lo que fuera necesario para reactivar su turismo, pero que muestra esto, ¿no? Muestra cómo esta industria hotelera, esta manera de hacer turismo en México y en el mundo, es un turismo que digo, y todas las empresas son con fines de lucro, por supuesto, ¿no? Claro, que Claro, buscan el máximo beneficio, pero el hecho es que muestran esta voracidad, ¿no? De esta industria que sí. especialmente en Quintana Roo es una industria que destruye a todos los niveles, que se pasa por el arco del triunfo todas las regulaciones laborales, tiene unas prácticas Todo el terribles. tiempo hay atropellos Sí, contra los trabajadores. al menos hay cosas positivas, ¿no? De la conservación y eso que para muchos no es así. Yo tengo mi postura sobre el tema de la Sí, sí, sí. conservación, Sí, pero si hay un algo es balance. negativo respecto a la industria hotelera en la zona de Cancún, Cancún, Riviera Tulum, Maya. toda la Riviera Maya, es eso, el tema laboral que es espantoso, es de verdad Sí, sí, espantoso en ese condiciones sentido. laborales no sé, a favor del Sí, de trabajador. seguridad Seguridad social, social y todo esto no existe. no, es terrible. Es verdad que ahí tú, como dicen los que viven en esta zona, esto Ujú. es algo que toda la gente lo dice, quien haya vivido o tenido contacto mínimo con gente que vive en la zona de la Riviera Maya, te lo dicen. Aquí tú sales a la calle y ganas dinero, regresas Sí, con dinero. Sí, pero claro, las circunstancias son que justamente hay una serie de atropellos, no hay ninguna seguridad laboral de ningún tipo o en muy pocos casos. En fin, sacó esta parte de la pandemia también, ¿no? sí mostró. Del O turismo, sea, la gran fuerza de México, sí, pero ¿a costa de qué? A costa de claro. tener No, empleados. y no solo eso, el tipo de turismo, como muy bien tú has dicho en diferentes espacios, el tipo de turismo que existe en este momento a nivel mundial es prácticamente el responsable de la propagación de esta Totalmente. pandemia a los Fue niveles en el los que estamos. turismo. Si hay alguien a quien culpar
no es a la movilidad, es al turismo desmedido, irracional, loco, de viajar, por sentir placer, por subir la foto del Instagram, por no me importa qué, pero tengo que viajar. Gente que postea que se deprime porque no ha podido viajar como si este fuese un bien necesario y urgente. Sí, claro. O sea, como no me puedo ir a París y mis amigos están posteando que están, ay, por lo menos me quiero ir a Shanghai y tomarme una foto. O sea, que yo creo que esa es otra cosa que lo habíamos hablado, algo que podemos ver después de un año. En este podcast estamos tratando de reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido después de un año de la pandemia, que tú y yo lo hablamos varias veces en este podcast y lo hablábamos por teléfono y lo hemos compartido con algunas personas, porque acuérdate que al principio también se empezaron a ofender, los que salían, los que no salían, los que hacían reuniones, los que no hacían reuniones, los que creen en eso, hasta la fecha sigue, pero en sus inicios era todavía más agresiva esta confrontación, ¿no? Entre diferentes posturas con respecto al virus. De todas maneras, todos nos vamos a infectar. No, señor, no tenemos por qué infectarnos de todas maneras todos. Lo de la inmunidad al rebaño, todas estas cosas que se iban diciendo, al final de cuentas nos dimos cuenta, valga la redundancia, que en realidad la gente a la que le molestaba y le frustraba y que se sentían tan mal con el virus, no con el virus, con el tema de tener que detener actividades y estar cerrados, es la gente a la que se le detuvo su estilo de vida. Añoraban tener el estilo de vida. Es que quiero ir a echarme un shot a un antro. Es que quiero irme a un hotel a remojar las nalgas en una alberca. Es que quiero ir a no sé dónde y viajar. Ay, extraño el olor de un aeropuerto. ¿Quién diablos va a extrañar esa porquería que es un asco? Hay gente que lo decía. Ay, es que el olor de los aviones, extraño el ruidito dando instrucción. Perdón, no sean ridículos. O sea, lo que les estaba pesando es que se les detuvo su estilo de vida, no su vida, su estilo de vida al que estaban acostumbrados. Y parte de este estilo de vida era el turismo desmedido, desbocado. Jamás en la historia de la humanidad se había visto. Todo era turístico. Todo se explotó bajo el argumento turístico. Todos los países cambiaron. Se volvieron unos antes de la pandemia por el turismo y otros se volvieron ciudades prácticamente nulas, vacías, no por la contingencia, porque se bajó la densidad de tráfico de personas a partir de que el turismo se calmó. Entonces, sí, efectivamente, el turismo es depredador en sí mismo. Completamente. O sea, depreda, ¿no? Vaya, es voraz. Sí, por supuesto. Y junto con este tema del estilo de vida, creo que muchas personas tuvimos que tomar decisiones que fueron muy duras, ¿no? En respecto a sus maneras de vivir, de las relaciones interpersonales y todo eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues tú me conoces y quienes me conocen y ven el podcast, que les agradezco mucho a mis tías que lo ven y a mis Gracias a las amigas tías, gracias a los amigos, gracias a que todos ven. a los nuevos suscriptores. Son poquitos, van llegando de gota en gota, pero a los que van llegando, a los que nos escuchan, un saludo a todos, ¿no? Y un saludo a Juani. Yo le mando un saludo a Tú Juani le querías ahora. mandar a Juani, Sí. Úrsula quería mandar saludo, le dije, pues, mándale el saludo en el podcast, ¿no? Sí. Dice, dile a Juani que la saludo, pues, dile tú, dile. Sí, bueno, el caso es que ya pasados los meses empezaba a ser como duro este tema. En primer lugar, y ahí sí yo puedo hablar a nivel personal, porque aunque mis papás y mi familia viven en Campeche, yo estoy aquí en Mérida, ¿no? Y sí, fue un poco duro decidir no verlos por muchas razones, ¿no? Al final Campeche está cerca, Campeche siempre ha estado mejor posicionada en la pandemia que Yucatán. Sí, hubo un punto Mejor que muy todo el álgido. país, Sí, mejor que todo el país. sí, hubo un momento fuerte, sí, justamente cuando atropellaron a mi hermanita en su moto. Fue el momento más, así el pico alto que estaba en rojo, rojo Dile a la Campeche. gente que no, afortunadamente no pasó a mayores, No, porque si no pasó contamos eso, la mayores, gente va a pensar, estos están exacto. contando una cosa No, dramática. no, no, sí la atropellaron, sí fue un accidente Sí, fuerte, sí, sí, pero pero ella es no, pero muy, es de hierro. exacto, es la mujer araña y se aventó y su moto se destruyó, pero ella bien, afortunadamente. Pero bueno, el caso es que eso fue en agosto, a finales de julio, principios de agosto, y esperó más de 2 horas y jamás llegó una ambulancia. Todas estaban por COVID, COVID, COVID. Estuvo un momento muy alto, pero afortunadamente bajó. Y pues ya saben que Campeche estaba en verde un chorro de tiempo, volvió a amarillo una Y esto hay temporadita. que decirlo, dado que sabemos, porque de lo que no sabemos, pues no vamos a hablar, de lo que medio sabemos, medio hablamos, y de lo que sabemos, sí hablamos.
El caso de Campeche, hay que decirle a la gente que se debió su baja, ¿qué decir? Incidencia, no sé cuál sería la palabra, de Creo que sí. contagios. En primer lugar, Campeche, deben ustedes entender que no solamente remite a la ciudad capital de San Francisco de Campeche, que tiene una primera cuestión a favor. Tiene 300,000 habitantes. ¿Cuántos habitantes Algo tiene? así, sí, Por ahí de 300. los 300,000, ni siquiera llega hasta donde sé por los demógrafos a considerarse una ciudad capital media. Es una ciudad pequeña. Eso por un lado. Y por el otro lado, la mayoría de los contagios vino a través de Ciudad del Carmen, Campeche, que ahí está el mayor, no sé cómo decirlo, asentamiento de plataformas petroleras. Y ahí fue donde se dieron los contagios y justamente ahí es donde se pudo contener de cierta manera. Úrsula, no sé si tú tienes mayores datos o algo que comentar más específico al respecto. Sí, muchos de los casos y fueron casos de plataforma de Ciudad del Carmen. Justamente yo tengo una amiga que su marido se contagió en plataforma. Muchos fueron casos de alta mar que les llamaban. Claro, y los Y contenían ahí. los contenían justo en plataforma y otros, y sí, después obviamente llegó a la ciudad de Sí, claro, Campeche, llegó. pero yo como intentando explicar después la baja incidencia, pues yo hablaba de muchas cosas, ¿no? La primera es la baja población del estado en general, o sea, Campeche es la ciudad más densamente poblada. Imagínate, Campeche es la ciudad más densamente No, está, poblada. está ¿Cómo estarán despoblado. las otras ciudades, las otras localidades, los otros No, no tiene poblados? nada de gente. Eso por un lado. Por otro lado, al haber tan poca gente, hay muy pocas posibilidades de realmente haber unas conglomeraciones de gente. Claro. ¿Dónde hay conglomeración? El tema, al no haber clases, los camiones van semi vacíos, o sea, Esta no hay idea, chance. claro, esta idea de la antropología de las zonas de refugio, como se les llamaba a las zonas rurales, ahora con el tiempo les dio la razón. Justamente en las zonas rurales por la conformación demográfica, por la densidad poblacional baja que tienen, por la dispersión en cómo están puestas las viviendas y las casas, pues justamente sirvieron como un lugar de refugio y de amortiguación, ¿no? De Claro. amortiguamiento, perdón. Pero bueno, a lo que yo iba es que yo, a pesar de todas estas cosas, yo tomé la decisión de no ir a Campeche, de no viajar, por no subirme un ADO, por no exponerme tanto. Y fue, o sea, sí fue una decisión complicada, una decisión que pesó en mi Pero eso familia, era ¿no? una necesidad, ¿no? No era tanto un Ajá. estilo como estilo de Ah, vida, sí, ¿no? claro. O Era sea, una yo no vi a mi necesidad, o sea. familia, pues, Y muchos aparte meses. tú tienes otras cosas que hacer en Campeche, no nada Sí, más ver a tu claro. familia. O sea, No, no, era no. una cuestión laboral, de Sí, necesidad, de a lo que te dedicas. sí, O sea, no claro. era nada más el rollo de voy a pasármela bien y a tomarme fotos en el Exacto. malecón No, no, el no. precioso malecón de Campeche. Sí, claro. No, Pero bueno, y sí, sí, sí. pasó, ¿no? Que vinieron mis papás en dos ocasiones. Una vez dos veces vino mi papá con su esposa y una vez vino mi mamá con su pareja y mi hermanita y que les fue complicado convivir conmigo porque yo sí que tomaba todas las medidas. Por ejemplo, mi papá decía que me disfrazaba, ¿no? Porque tomaba doble cubrebocas, careta. Si comían en la casa, ellos Hola papá, y comían. salías vestido como el de la Guerra de las Galaxias. Exacto. O sea, Hola papá, ¿cómo estás? No me como, saludes, pero con tu espada láser a un exacto. lado, ¿no? Con tu gel y en un lado y con tu, ¿cómo se llama? Con tu cloro del otro. Por supuesto, así, casi, casi, o sea, y llenaba de Lysol todo, pero digamos que fueron decisiones que tomé y que en este punto me siento contenta porque no sé después, por supuesto, pero hasta el día de hoy, al parecer, pues no me he contagiado. No, no digo no me he contagiado al parecer, porque igual y fui asintomática y nunca lo supe, Claro, pero claro. hasta el día de hoy no he tenido Esperemos que síntomas no, esperemos que y no. esperemos seguir así. Pero sí, o sea, sí que dejó claro que hay muchas cosas de las que se pueden prescindir y que al mismo tiempo hay muchísimas cosas que se pueden hacer que no teníamos contemplado. Por ejemplo, yo cuando empezó la pandemia sí me sentí con mucho temor, con mucha incertidumbre, porque, pues, para quienes no sepan, mi forma de vida, no sé cómo llamarla, mi actividad económica depende de las ventas y depende, pues, mucho de que yo saliera, de que yo, pues, estuviera en espacios y eso. Y sí me preocupó mucho, ¿no? ¿Cómo voy a hacerle ahora que es evidente que el consumo en general va a bajar de muchas cosas?
y como así como yo, muchísimas personas están en una incertidumbre económica enorme, ¿no? Y de las cosas positivas que se vieron es que el comercio digital creció muchísimo. Eh, Mucha gente buscó las maneras de alguna forma llegar a sus posibles consumidores. Yo estoy muy, no sé si decir orgullosa, pero sí muy sorprendida, por ejemplo, de 3 mujeres que conozco porque soy su cliente, empezando por eso, pero que además sí que me parece que hicieron un gran esfuerzo, que es, no me sé sus nombres completos, Rosa María, todas son Marías, la otra es María, las 3 Marías, pero la otra está como Sluch Holoville. Son 3 mujeres de la zona indígena de Chiapas, que es enorme, pero cercanas a San Cristóbal, de Sinancantán y de, no me acuerdo las otras localidades, que se pusieron súper abusadas y a subir sus textiles en Facebook, en redes sociales, como sea y como pudieron, te contestaban hasta el día de hoy, ¿no? Y se esforzaron un montón, bajaron sus precios, escribieron sin el llanto, sin la victimización, pero sí explicando que, por ejemplo, debido a la ausencia de turismo en San Cristóbal, ellas ya no estaban vendiendo, que necesitaban buscar otros canales y pues por redes sociales, como sea, ellas iban a hacer sus envíos. Por ejemplo, a la que yo le he comprado, que es Sluch Holoville, a la última que le he comprado, no lo puedo pronunciar bien, me cuesta trabajo. Sluch Holoville. Ajá. Ella cada semana iba a San Cristóbal a hacer los envíos, entonces te pedía que tengas paciencia porque para ella llegar a San Cristóbal, a la oficina de correos, pues no es algo que pueda hacer diario, entonces esperaba que se le juntaran pedidos. Y por otro lado, también pertenezco a un foro que es el de compra y venta de textiles mexicanos, una iniciativa de esta chica Luz Valdés, ella se esforzó un montón por visibilizar un chorro de artesanos de México y que han hecho un gran trabajo, a mí me parece. Ella, pero en general los artesanos se han puesto las pilas, sobre todo los de artesanía textil, porque ellos dependen completamente del turismo. O sea, en estas zonas no se entienden sus textiles sin que se los compren los turistas, porque ellos sí se hacen sus ropas, pero en las localidades son autosuficientes en hacer sus textiles. O sea, es tu propia familia la que te provee de tus huipiles, de tus enaguas, de tus rabonas, de lo que sea, ¿no? Entonces sí que dependen de eso y sí que se ha vuelto un ingreso importante. Entonces a mí sí, pues verlos para mí fue muy inspirador, ¿no? Porque generalmente se piensa que es la zona más atrasada, además de todas las zonas indígenas, la más atrasada, Oaxaca y Sí. Chiapas, que tienen menos herramientas a nivel como de conocimiento, pero que también están más rezagados y más marginados en internet, en redes sociales, y estás viendo que están haciendo lo que un montón de gente no está haciendo, ¿no? Que están buscando una alternativa para seguir llevando un ingreso a su familia. Y que no solo eso, que además les está dando visibilidad. Por ejemplo, esta señora de Sluch Holoville, que también se llama María, todas se llaman Marías, es Sí, sí, sí. increíble. Terminó, o sea, mi familia, estas de mis tías, mi tía Charito, terminó comprándole, amigas mías terminaron pidiéndole, porque pues se vio, o sea, se vio su trabajo y se vio el compromiso por hacer sus textiles de buena calidad, pero hacer sus envíos, la seriedad. Entonces, a mí eso sí que me mostró, pues eso, que hay muchas cosas por hacer y que no nos podemos quedar cruzados de brazos ni lamentándonos que la pandemia nos está fregando económicamente, porque si quienes en el imaginario, y no solo en el imaginario, en la realidad es la zona más marginada del país, la zona que tiene menos herramientas tecnológicas, está haciendo lo que está haciendo para seguir teniendo el sustento día a día para su familia. ¿Cómo es posible que aquí los empresarios estén llorando, que se les va a acabar su negocio, que no se puede hacer nada cuando tienen un montón de capital social, económico, cultural y de todo tipo, y no puedan hacer nada más que estar sentados esperando que el gobierno les No, yo lo reactive la dije, en el sector economía? restaurantero muchos de ellos lloraban, pero lo que hacían era explotar a sus trabajadores, a sus meseros, a sus cajeras. No les pagaban más que el salario mínimo, solo les pagaban 3 días de la semana. O sea, eso, pero lloraban, ¿no? Ay, se va a caer mi restaurante. Pues sí, pero tampoco haces nada ni por ayudar a la gente que está mucho peor que tú, que son tus trabajadores, y tampoco haces nada por mejorar su economía. Y muchos de ellos, amigos míos, los han sangrado y han terminado por botar la toalla, ¿no? Por alejarse.
Poco complicado, bastante complicado y sobre todo hacer análisis, pero bueno, esto es lo que ha ocurrido después de un año hasta que llegamos al punto de hoy y con eso me gustaría cerrar, si tú no tienes inconveniente, el tema de las famosas vacunas. Nos da para un podcast entero, pero no lo voy a tocar por bienestar a mi hígado. No lo quiero tocar por bienestar a mi salud emocional, porque es algo que me molesta mucho. Pero en el mundo entero, en otros lados más, en otros lados menos, pero donde puedo hablar es en México. Y me parece que es absurda a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel federal, el manejo político que se está haciendo con el tema de las vacunas. Tú Por tienes los supuesto. datos, me parece, o sea, yo no los recuerdo, tengo una memoria pésima, entre otras cosas pésimas que tengo, una en la memoria, pero tú hiciste como un recuento, ¿no? Antes de la península, tú me decías que los municipios donde se puso prioridad supuestamente por alta marginación o por pobreza, donde se iban a vacunar, algunos de ellos eran donde los partidos oficiales no tenían votantes, ¿no? Claro, o sea, eso sobre todo fue para la Ciudad de México y Estado de México. Yo vi el reportaje, las noticias y leí también que se supone que, en primer lugar, la administración de las vacunas, desde nivel federal, lo que dijo Andrés Manuel y después dijo Gatel, refrendó la estrategia de vacunación, fue que justo este gobierno le iba a dar prioridad a los que nunca nadie les da prioridad, es decir, a los marginados, a los pobres. Entonces, la estrategia de vacunación iba a ir para los municipios y localidades más marginadas, más pobres del país y, obviamente, a los adultos mayores. Pero después, en el análisis del hecho de la vacunación, se estudió la Ciudad de México y Estado de México y lo que se vio es que no eran todos los municipios de alta marginación, sino que la constante era que eran municipios donde Morena no era quien Mayoría. gobernaba el país, la zona. En este caso son las delegaciones y en Estado de México los municipios. Sí, en algunos casos sí coincidía, pero creo que la más marginada es Xochimilco y ahí no se iba a vacunar todavía porque ya estaba gobernada por Morena. Entonces, ese tipo de cosas que tú te das cuenta que es un manejo político y no un manejo estratégico de la La vacunación. terquedad de poner a la península de Yucatán desde Campeche, curiosamente Campeche, la terquedad de ponerlo en verde, aunque ha tenido baja incidencia y sí ha estado más o menos cercano al verde, pero nunca ha sido algo tan claro. Bueno, lo No, habían declarado verde y luego volvió amarillo y están forzando, como en Campeche, se dejaron de vacunar a los adultos mayores y se empezaron a vacunar a todos los maestros. O sea, tú tienes claro. ese dato, pero la mayoría, si no es que ya todos los maestros de Campeche están vacunados, porque ahí se está luchando desde el gobierno federal para que a fuerzas vuelvan a clases todos los alumnos y todos los profesores. Lo mismo está ocurriendo ahorita en Quintana Roo. Entonces, la idea es, como tú acertadamente mencionaste, porque a ti fue la primera que te lo escuché, es cómo se está teniendo una estrategia de vacunación alrededor de la península, justamente donde va a pasar el Tren Maya. Claro, claro, se necesita reactivar la economía para poder hacer todo lo del Tren Maya. Y lo que a mí no me queda claro, o sea, sí, tengo una idea, ¿no? De la vacunación de profesores y la vuelta a clases es para esta sensación de normalidad y de poder hacer todo lo relativo al Tren Maya sin tanto, sin que se vea tan mal, ¿no? A nivel de Sí, opinión porque pública. echar a andar un tren que aplaste toda la biodiversidad y los ecosistemas, pero encima de todo, en una pandemia que aún sigue, porque ya estamos ahora en este punto, después de un año, en el tema de que como ya hay vacunas y ya están las vacunas que nunca vemos, que no hemos visto, fuera de No, tus parientes en Campeche, aquí nadie ha visto ninguna vacuna, pero ni en pintura, ni en sí, dibujo. justo, Esa idea de que ya se acabó el virus porque ya está la vacuna, que es un error. No solamente no se ha ido el virus, sino que lo de las vacunas va a tardar. Alguien en Facebook me dijo, es que somos muchos que burlándose de mí y tú misma lo dijiste. Contamos con la infraestructura para el tamaño que se necesita de llevar a cabo esta vacuna. Las sí. brigadas de vacunación tienen la capacidad de vacunar y México tiene para vacunar muchísimo más y no se está vacunando ni siquiera el número de vacunas con el que se cuenta. Eso para que ustedes entiendan la manera discrecional como se está tomando el tema de la estrategia de vacunación, que es una estrategia política.
Completamente, yo comparto eso contigo. Es político. En Campeche el hecho que se vacune al magisterio, yo lo he visto ya. Pues al final, alguna vez lo dije, la mayoría de mi familia paterna, si no es que el 80%, si no es que más, y sí que mi familia paterna es extensa y sí que mantenemos lazos, mi familia paterna con todos. O sea, a ti te ha tocado ver que mi familia paterna es una familia extensísima y que todos estamos al pendiente de Pues lo veo todos, en aunque Facebook y seamos te veo mencionar 500. mencionar a 500 tíos y luego me No, dices que es un tío tercero o algo así. sí, el Yo caso solo es que, reconozco a mis primos, hermanos y algunos. Digo, el no que lo caso es que reconozca, que no convivo con ellos. No se uh-huh, vayan a ofender si me oyen. al menos 80%, si no es que estoy siendo muy discreta, son maestros en algún nivel, en primaria, en secundaria, en bachillerato, a nivel superior, a No quiere nivel decir que todo posgrado. Campeche es de puro maestro también. Exacto. Las zonas El, rurales en México son de puro maestro, El algunas. caso es que, pues ellos sí ya están vacunados y yo he visto cómo claramente es una estrategia política, ¿no? Al final veo los agradecimientos a Morena, al respaldo del presidente y este tipo de cosas que, pues sabes que el magisterio es una fuerza de voto muy importante y son las elecciones estatales, además en Campeche, y que Campeche sigue siendo el bastión priista, nunca ha perdido el PRI, quizás esta sea la primera elección en la historia del estado de Campeche que pierde el PRI, no lo sé, pero, pero ahí está el tema de la vacunación. Y pues sí, para mí es muy cercano y Sí. ahora sí que, como alguna vez decía mi abuela a mis primas, es que ustedes no sé por qué no estudiaban para maestras, que no sé qué. Ahora digo, madre, buen consejo, y estudiar Ahora vacunada estuviese vacunada. tranquilamente. Sí, bueno, Sí. Estados Unidos está vacunando 1 millón de personas al día. La gente dice, no, es que los países que tienen más dinero, sí, pero no. México no está vacunando ni siquiera la cantidad de vacunas que le llegan. Sí, creo que el otro día ¿A cuántos vacunaron vacuna 46 México? mil, ¿Y algo cuántas así vacunas fue. les llegan? ¿Cuántos les han llegado? No tengo Mucho idea más, cuántas vacunas tengan, pero pero sí están mucho más. vacunando muy poquito y si Muy sigue poco. ese ritmo vamos a acabar nunca. O sea, Tú hiciste un cálculo 126. matemático, ¿no? Ahorita te digo, ahorita lo vuelvo a hacer Ciento porque veintiséis mil, 126 millones hay. 126 millones de habitantes. Ujú. Pero 46,000. sí, pero son 40. Si sigue este ritmo, Si siguiera que, este ritmo, no es que vaya, exacto, van a acelerar, yo creo, después de las elecciones. 46,000, pensando que vacunan 46,000 al día, al año solamente van a haber vacunados 16 millones de mexicanos. Imagínate cuántos años, casi 10 años sería el tiempo para vacunar a toda la Si población. sigue este ritmo, Sí. esperemos que aceleren. No, ojalá, no podemos seguir Yo así creo porque que van a acelerar. A ver, no podremos seguir así. O sea, es estar jugándole no voy a decir al qué, pero al don VERGAS. sí, pues Porque esperemos que no, esperemos que se acelere, esperemos muchas cosas. Uh, sí, muchas pero es terrible, terrible, lamentable. Pero bueno, este ha sido más o menos nuestro recuento de los años, bueno, de los daños y de los meses que hemos estado en confinamiento. Cuéntenos ustedes de qué anécdotas se acuerdan. Una muy rápida que voy a acordar que tú me avisaste asustada que tú en las filas de los cajeros y de los lugares le pedías a la gente que se sepárese. ¿Por qué? Por la Susana distancia y te veían como loca. Sí, fue en el Este, cajero de BBVA de aquí de mi colonia, lo recuerdo claramente porque me preguntaba la señora, yo estaba afuera porque ya habían 3 personas adentro, y la señora, ¿por qué no entras? Pues porque hay que cuidar la sana distancia, córrase, acá afuera vamos a estar, y yo así regañando, pero yo veía la mala actitud de todos porque pues sí, me Sí, lo veía como veían una raro, ¿no? loca. Lo veían Creo raro. que todavía ni siquiera había empezado la jornada de Susana Distancia, que la anunciaron como días después. Entonces, pero yo ya había visto y dije, no, pues yo no voy a estar dejando que eso se me Claro, pegoteen claro. acá, me Sí, sí, infecten. sí. No, no, no. Increíble, increíble todo lo que ha pasado en un año. Un saludo, un abrazo bien fuerte a todas las personas que desgraciadamente perdimos y perdieron algún ser querido a causa de este virus. Un abrazo bien fuerte a todas las personas que tuvieron a alguien enfermo, postrado y la angustia que se ha llevado. Un abrazo bien fuerte a todos los que nos ven y nos escuchan, porque, y a quienes no también, si les llega, porque no ha sido fácil, lo contamos, pero hubo momentos de mucha tensión, aquellas crisis colectivas que hubieron de desvelos, de insomnios,
aquellas crisis colectivas que tuvimos de despertar de madrugada, aquellas crisis emocionales donde no sabíamos en qué día estábamos. No ha sido fácil, para algunos definitivamente ha sido peor, ha sido desastroso en todos los sentidos, pero bueno, es una manera de nosotros en este podcast tratar de recordar lo que ha sido a nuestro modo y a nuestra manera este recuento de todo lo que ha ocurrido durante la pandemia. De mi parte ahí lo dejaría, no sé si tengas algo más que agregar. Nada, nada, solamente me uno a tu sentir y también, y aunque se ha dicho mucho, pero nunca falta volverlo a decir, el reconocimiento al trabajo enorme de todo el Totalmente, sector salud, todo el sector salud. pero no solamente el sector salud, el reconocimiento para quienes están y mantienen el país de pie, los repartidores, las cajeras del súper, de las farmacias, las fruterías, todos los que nos brindan servicio Los que que, nos traen comida, los que nos traen nuestro exacto, súper, los que nos traen... sí, que arriesgan todos los días su salud por nosotros, Durísimo, por, digo, durísimo. entonces no queda más que reconocer su trabajo y quien esté en posibilidades, no como se dijo alguna vez de reactive la economía local y eso, porque de la manera en la que se llevó se entendió la campaña, no fue una campaña que a mí me pareciera bien pensada, bien articulada, pero si bien es cierto que si tú estás en posibilidades de darle una propina a alguien que te lleva Claro, algo, hazlo, claro, ¿no? Porque totalmente, sí que totalmente. están haciendo un gran trabajo y a quienes tenemos la fortuna de poder estar en casa, nos hacen y nos Nos facilitan reducen los todo. riesgos en un nivel increíble. Entonces, pues para ellos todo el reconocimiento que no están teniendo ante este panorama del riesgo de la salud en el que estamos viviendo. Pues bueno, un saludo a todos, que tengan un buen fin de semana, de día, de empiezo, de puente, no sé qué día lo vayan a escuchar, pero bueno, un saludo y un abrazo a todos. Hasta luego. Chao.